Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 64. La base temporal estaba tranquila. Había sido un largo día de descanso para los miembros de la Resistencia, y Sonic y Sally aprovechaban ese tiempo para desconectar de la constante lucha. Aunque sabían que el enemigo seguía al acecho, era raro encontrar momentos como ese, en los que podían simplemente relajarse. Sonic estaba recostado en una silla, tamborileando con los dedos en el brazo, mientras Sally hojeaba un mapa antiguo de las rutas que habían explorado en su última misión. Había algo reconfortante en el silencio que los rodeaba, aunque la tensión aún estaba palpable en el aire. A lo lejos, se oía el murmullo suave de las máquinas de la base, pero más allá de eso, todo parecía en calma. Sonic, ¿te has preguntado alguna vez qué haríamos si todo esto acabara? Preguntó Sally, sin levantar la vista del mapa. La pregunta salió espontáneamente, una reflexión tranquila en medio de tanto caos. Sonic sonrió, no con su típica actitud despreocupada, sino con una expresión algo pensativa. La verdad es que no lo había pensado, supongo que me quedaría tranquilo por un rato, tal vez corriendo por ahí sin preocuparme por nada. Aunque, no sé, tal vez seguiría ayudando de alguna manera. Sally dejó el mapa sobre la mesa y se sentó frente a él. Te conozco bien, Sonic. Sé que no puedes quedarte quieto. Siempre estarás buscando algo en que involucrarte, algo que proteger. ¿Y tú? Sonic respondió, curioso. ¿Qué harías? Sally lo miró fijamente por un momento, como si la pregunta la hubiera dejado pensando también. Yo, no sé. Tal vez buscaría un lugar tranquilo donde pudiera hacer algo que realmente me apasione. Siempre me ha gustado la arquitectura, ¿sabes? El diseño de nuevas ciudades y bases. Tal vez trabajaría en eso, pero, sin tantas tensiones. Sonic se rió suavemente. Imagínate a Sally diseñando una ciudad. Podría ser increíble. Ya sabes, con un montón de cosas interesantes que los demás puedan disfrutar. Claro, pero solo si la paz se mantiene. Si no, tendría que quedarme en la lucha, respondió Sally con una sonrisa suave, aunque los recuerdos de las batallas pasadas seguían pesando sobre ella. La Resistencia nunca podría descansar del todo mientras Silver y sus aliados siguieran activos. La conversación se desvió a otras cosas durante unos momentos, riendo y hablando sobre cómo podrían organizar sus días si algún día todo esto terminaba. Pero a pesar de la ligereza con la que hablaban, ambos sabían que ese futuro estaba aún lejano. Ninguno de ellos quería admitirlo, pero ambos sabían que su lucha estaba lejos de acabar. Justo cuando la conversación comenzaba a calmarse, un sonido repentino de alarma llenó la sala. Sally y Sonic se levantaron al instante, su naturaleza de luchadores activándose en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué pasa? Preguntó Sally, mirándose la pantalla de control que había comenzado a parpadear en rojo. Es un mensaje urgente, respondió Sonic mientras se acercaba rápidamente a la consola. Los ojos de ambos se estrecharon cuando vieron la notificación que aparecía. Una nueva amenaza, algo que provenía de la zona norte. Un grupo de enemigos se estaba acercando rápidamente. No puede ser. Gritó Sally, mirando a Sonic con preocupación. ¿Es él? Shageta, seguro que sí, respondió Sonic, su tono serio ahora. Parece que no nos dejará en paz, no importa cuánto lo intentemos. Sally asintió, tomando un momento para prepararse mentalmente para lo que vendría. Bien, vamos a detenerlo de una vez por todas. Ya es hora de enfrentarlo directamente. Sonic sonrió, poniéndose en posición. No hay tiempo que perder. Vamos a darles lo que se merecen. El ambiente en la base estaba tenso nuevamente. Sonic y Sally se equiparon rápidamente con lo que necesitaban para enfrentarse al nuevo desafío. Mientras tanto, afuera, las sombras se alargaban, y el viento comenzaba a soplar con fuerza. La calma había terminado, y con ella, la certeza de que los problemas aún no se habían ido. Sonic y Sally se preparaban en silencio, ambos sintiendo el peso de la inminente batalla. En los pasillos de la base, los miembros de la Resistencia también se alistaban, cada uno preparándose para lo que estaba por venir.
Aunque no se mencionaba, todos sabían que Shageta y sus aliados no darían tregua. Las últimas semanas de caos y tensión habían marcado un antes y un después en la lucha, y el futuro inmediato solo parecía ofrecer más desafíos. Sonic ajustó sus guantes con determinación, mirando a Sally mientras ella repasaba rápidamente los planos de la zona norte en su dispositivo. ¿Estás lista?, preguntó él, su voz firme, pero con esa chispa de confianza que siempre tenía antes de lanzarse a la batalla. Sally asintió, sin perder la concentración. Sí. He revisado todo. No sabemos qué podemos esperar, pero estamos mejor preparados que antes. En ese momento, el sonido de unos pasos apresurados resonó en los pasillos cercanos. Tails apareció, con el rostro serio y la mirada fija en ellos. ¿Se preparan para el frente? ¿Ya tienen el plan? Sonic miró a Sally y luego a Tails. Ya casi. Pero no tenemos tiempo para esperar mucho más. ¿Algún informe sobre la situación allá afuera? Tails se acercó, mostrando en su dispositivo un mapa actualizado de la zona norte. El campo está cubierto. Tenemos algunas zonas con interferencia, pero lo que más me preocupa es el hecho de que Shageta ya sabe que nos estamos acercando. Parece que ha dejado algunas trampas. Trampas, perfecto, murmuró Sonic, con un tono que mezclaba frustración y concentración. Eso solo hace las cosas más interesantes. Estemos atentos. Cualquier cosa puede pasar, agregó Sally, revisando nuevamente el mapa. De todos modos, tenemos que hacerlo rápido. Si Shageta nos está esperando, no podemos tomarnos todo el tiempo del mundo. Mientras tanto, a lo lejos, en las sombras de la misma zona, un par de figuras caminaban en silencio. Fleetwood y Nine, ahora completamente enfocados en sus misiones, se mantenían en las sombras, conscientes de que su presencia podría alertar a sus enemigos. Ambos sabían que Sonic y Sally se acercaban, pero eso no los detenía. Shageta había sido claro. Debían seguir adelante con sus planes a cualquier costo. Fleetwood, que ya había estado en la misma situación antes, no podía evitar preguntarse qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para cumplir con su misión. Los recuerdos de su pasado seguían siendo fragmentos, algunos borrosos, otros todavía vívidos. Y entre ellos, el recuerdo de cómo se había unido a Shageta, cómo se había dejado arrastrar por su poder, se le atravesaba constantemente. Pero en ese momento, solo quedaba el deber. La misión. Nine, por su parte, seguía siendo la sombra silenciosa de su líder. A pesar de sus luchas internas, no podía evitar sentir una conexión con Fleetwood y con lo que representaban. Aunque su mente había sido controlada y su identidad casi borrada, aún quedaba algo de él. Un fragmento de la verdad que buscaba aferrarse con fuerza. Pero no había tiempo para eso. No cuando Shageta tenía grandes planes y los Freedom Fighters estaban tan cerca de interceptarlos. De vuelta en la base de la Resistencia, las pantallas parpadeaban con múltiples alertas. Sonic, Sally, hay más enemigos en camino, informó Tails, mostrando un grupo de figuras acercándose a gran velocidad. No me digas. Exclamó Sonic, mientras se ponía de pie y activaba su velocidad. Entonces, ya es hora de movernos. No tengo todo el día. Sally se unió rápidamente, sacando de su cinturón un dispositivo para manipular la energía de la base. Con esto podemos hacer que la entrada se cierre. Mantendremos a esos chicos fuera por un tiempo. El sonido de las puertas cerrándose resonó, mientras los miembros de la Resistencia tomaban posiciones. Aunque todos sabían que la batalla sería difícil, algo dentro de ellos les decía que, si mantenían la calma y trabajaban juntos, podrían salir de esta. A medida que el tiempo avanzaba, la tensión seguía en aumento. Afuera, las sombras de la noche parecían rodear la base. Los enemigos se acercaban, y aunque la calma reinaba dentro de las paredes de la base, fuera se libraba una guerra invisible. Todos sabían que lo que estaba por venir no sería fácil. La calma era solo un respiro temporal antes de la tormenta final. El día se desvaneció, y la base de la Resistencia seguía tranquila, pero todos sabían que era solo una calma antes de la tormenta. Sonic, Sally, Tails, y los demás miembros de la Resistencia no estaban tranquilos. A pesar de la aparente paz, los enemigos se acercaban cada vez más. Nadie podía estar seguro de lo que vendría, pero todos se preparaban, mentalmente y físicamente. Dentro de la base, Sonic caminaba por los pasillos, buscando una distracción. Los momentos de descanso antes de la batalla eran siempre los más difíciles para él. Siempre había estado acostumbrado a la acción constante, al movimiento, al riesgo.
Pero ahora, más que nunca, sabía que el próximo enfrentamiento podría ser el más difícil de todos. Sally lo observaba desde una de las salas de estrategia. Ella sabía que Sonic estaba inquieto, pero también sabía que su naturaleza siempre había sido la de correr hacia el peligro sin dudarlo. Tenemos que estar listos, pensó ella, repasando los planes en su cabeza. Nada puede salir mal. Esta vez no podemos perder. Tails, por su parte, estaba en su estación de trabajo, revisando los datos que había recopilado sobre las esferas del dragón. Cada una de ellas se encontraba a una distancia estratégica, y Tails sabía que debían conseguirlas antes de que lo hicieran los enemigos. Pero algo en su interior le decía que el verdadero desafío no serían las esferas. El verdadero peligro era lo que venía después. Shagetta, Fleetway y Nine. Ya no eran solo enemigos. Eran una amenaza a todo lo que la resistencia representaba. ¿Cómo llegamos hasta ellos? Tails se preguntaba en voz baja. ¿Cómo logramos detenerlos antes de que lo destruyan todo? En un rincón más apartado de la base, Blaze se encontraba sola, mirando el horizonte desde una ventana. Su mente estaba llena de dudas, y su corazón, confundido. Había tomado decisiones difíciles en el pasado, pero esta vez era diferente. Los recuerdos de su conexión con Silver, de las batallas que había luchado junto a él, la atormentaban. ¿Había tomado el camino correcto al unirse a la resistencia? ¿O había traicionado lo que alguna vez había creído? El sonido de un pie acercándose a su puerta la sacó de sus pensamientos. No necesitó mirar para saber quién era. Sally, murmuró, sin girarse. ¿Qué necesitas? Sally entró en la habitación, su rostro reflejando la determinación y la preocupación de la situación. Necesitamos hablar, dijo, acercándose lentamente a Blaze. Sé que algo te está perturbando. Estás desconcentrada. Si vas a seguir luchando con nosotros, necesitamos que estés completamente con nosotros. Blaze suspiró, mirando a Sally directamente a los ojos. No sé si estoy tan segura de todo esto, Sally. Mi lealtad a Silver, las decisiones que tomé, me pesan. Sally la miró, entendiendo perfectamente lo que sentía. Lo sé. Nadie dijo que esto fuera fácil. Pero si queremos detener a Shagetta y salvar a todos, necesitamos que todos estemos unidos. No importa lo que hayas hecho en el pasado, ahora estamos luchando por algo más grande. Blaze pensó por un momento, y luego asintió lentamente. Tienes razón. No puedo seguir dándole vueltas al pasado. Lo que importa es lo que hacemos ahora. Mientras tanto, afuera de la base, el viento comenzó a soplar con más fuerza. Las nubes oscuras se reunían, presagiando una tormenta inminente. No era solo el clima lo que estaba cambiando. Las fuerzas de Shagetta estaban cada vez más cerca. Fleetway, Nine y los demás miembros de la facción de Shagetta se acercaban sigilosamente a la base. Fleetway observaba desde una distancia, sintiendo una extraña mezcla de emoción y frustración. Sabía que cada paso que daban los acercaba más a la confrontación final. La resistencia estaba demasiado cerca de descubrir sus planes, pero eso no los iba a detener. Debían cumplir su misión, sin importar las consecuencias. Nine, a su lado, parecía completamente distante, como si estuviera luchando contra algo dentro de él. Había sido controlado, pero en su interior aún quedaban ecos de quien solía ser. Los recuerdos de su vida anterior aún lo atormentaban, pero lo peor era saber que ya no podía hacer nada para revertir su destino. De vuelta en la base, Sonic, Sally y los demás se encontraban en la sala de reuniones. Es hora de que salgamos a la acción, dijo Sonic, dando un golpe en la mesa. No podemos quedarnos esperando mientras ellos se acercan. Vamos a darles una sorpresa. Sally asintió. Tenemos que actuar rápido. No podemos dejar que Shagetta logre lo que quiere. Cada minuto que pasa, más cerca estamos de perderlo todo. Tails, mirando a los demás, decidió que era hora de hacer su parte. He estado trabajando en un plan para infiltrarnos en su base. Si conseguimos avanzar sin ser detectados, podemos quitarles la ventaja. Sonic sonrió con su característica actitud optimista. Eso suena genial, Tails. Vamos a hacerlo. No hay tiempo que perder. Así, la resistencia se preparaba para el siguiente paso en su misión. La tensión aumentaba, pero no podían rendirse. El futuro de su mundo estaba en juego, y solo si actuaban juntos podrían tener una oportunidad de cambiar el curso de la batalla. El viento soplaba con fuerza a través de las ruinas de lo que alguna vez fue la base principal de la resistencia.
Sonic y Sally estaban de pie frente a lo que quedaba de su hogar, mirando el horizonte con una mezcla de preocupación y determinación. Sabían que el tiempo para detener a Silver y su creciente ejército estaba llegando a su fin. Tenemos que ponernos en marcha, Sally, dijo Sonic, con los puños apretados. Silver no va a esperar. Si nos detenemos ahora, todo lo que hemos luchado por salvar se perderá. Sally lo miró, preocupada. Lo sé, pero no es tan simple. Tails está bajo el control de Fledway. Y si no conseguimos las esferas del dragón antes que ellos, ni siquiera Silver podrá ser detenido. Ambos sabían que las apuestas eran más altas que nunca. No solo se trataba de salvar el mundo, sino de salvar a sus amigos, a sus seres queridos. Tails, en particular, era una preocupación constante. La conexión mental que Fledway había instaurado en él lo estaba transformando lentamente, borrando sus recuerdos, su identidad. Sally no sabía si había algo que pudieran hacer para salvarlo. Justo cuando la incertidumbre comenzó a calar, un mensaje llegó a través del comunicador. Tails estaba llamando. Sonic, Sally, necesito hablar con ustedes, es sobre Fledway. Hay algo que no entiendo, algo que no encaja en su plan. Está usando una tecnología que puede borrar recuerdos, pero también está comenzando a alterar la forma en que los otros lo ven. Creo que podemos revertir lo que le está pasando a Tails, pero necesitamos llegar a él antes de que termine de transformarse. Por favor, vengan rápido. Sonic y Sally intercambiaron una mirada. El plan estaba claro. No podían perder más tiempo. Mientras tanto, en las profundidades de la base lunar de Silver, Fledway observaba con atención la pantalla que mostraba los movimientos de los héroes. Había logrado algo que Silver aún no comprendía completamente. Había tomado el control de Tails y estaba utilizando su mente para transmitir órdenes a través de él. Pero Fledway, en su afán por dominar a todos, no se había dado cuenta de que estaba perdiendo el control sobre sí misma. Con el poder de las esferas del dragón en sus manos, Fledway había comenzado a cambiar la realidad a su antojo. Pero algo extraño sucedía. La forma en que Silver la miraba comenzaba a distorsionarse, como si, en algún nivel, Fledway aún fuera la joven que alguna vez había sido amiga de ellos. Esto la confundía, y estaba empezando a cuestionar sus propios motivos. Pero no había tiempo para dudas. Tails, murmuró Fledway, mirando a su controlado sirviente. Debes seguir con tu misión. Encuentra las esferas del dragón antes que ellos. No puedes fallar. De vuelta en la Tierra, Sonic y Sally se apresuraban hacia la ubicación de la quinta esfera. Mientras corrían, la tensión era palpable. A cada paso que daban, las probabilidades de que Fledway los alcanzara aumentaban. La idea de enfrentar a alguien tan poderoso y manipulado por Silver parecía una tarea imposible. Pero algo dentro de Sonic lo mantenía en marcha. La idea de perder más amigos, de perder a Tails, lo impulsaba a seguir. Lo conseguiremos, Sally. Solo tenemos que ser más rápidos que ellos, dijo Sonic, mientras aceleraba su paso. Sally, por su parte, estaba profunda en sus pensamientos. Sabía que no podían confiar en Fledway, pero era posible que Tails aún pudiera ser salvado. La incertidumbre la comía por dentro. El destino de todos dependía de su capacidad para tomar decisiones rápidas y certeras. Tenemos que confiar en Tails, murmuró. Sé que si lo alcanzamos, aún podemos salvarlo. En la base lunar, la situación no era mejor. Silver se encontraba mirando los monitores de la base, sin comprender completamente los cambios que Fledway estaba causando a su alrededor. Algo no encajaba. Sabía que Fledway estaba llevando la situación más allá de lo que él había anticipado, pero en lo profundo de su ser, algo le decía que no todo estaba perdido. ¿Qué haces, Fledway? Pensó para sí mismo, observando la pantalla que mostraba a sus enemigos acercándose a las esferas del dragón. Esto no es lo que habíamos planeado. ¿Realmente crees que puedes controlar todo? Fledway, a medida que seguía el rastro de los héroes, no sabía que sus propias dudas comenzaban a sembrar la semilla de la traición en su mente. Finalmente, después de una larga y tensa carrera, Sonic y Sally llegaron al almacén donde se encontraba la quinta esfera del dragón. Pero al entrar, fueron recibidos por una figura familiar. Tails, pero no el Tails que conocían. Tails. Gritó Sonic, mientras avanzaba rápidamente hacia él. No eres tú. Sigue luchando, Tails. No dejes que te controle. Tails, bajo el control de Fledway, los miró con ojos vacíos, y una extraña sonrisa se formó en su rostro.
No soy Tails, soy Nine, dijo con voz distante. Soy parte de algo más grande. Sally se acercó a él con cautela. Tails, por favor. Escúchanos. Sabemos que todavía puedes salir de esto. Pero las palabras de Sally parecían no alcanzar a Tails, que, guiado por Fleetway, levantó una de sus armas. No hay salida, para ninguno de ustedes. Justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, una figura apareció en el umbral de la puerta. Fleetway, con su aura de fuego, observando a los dos héroes con una sonrisa fría y desafiante. Es demasiado tarde. La transformación está completa. Tails ya no está con ustedes. Ninguno de ustedes lo está. Sonic y Sally, aunque agotados y con las fuerzas mermadas, no podían rendirse. Este era el momento. La batalla final estaba a punto de comenzar. Silver observaba desde su asiento, los monitores parpadeaban frente a él mientras los eventos se desarrollaban como piezas en un tablero de ajedrez. La lucha de sus aliados, la resistencia de los Freedom Fighters, la batalla mental de Tails, todo estaba saliendo tal como él lo había planeado. La sonrisa que se formó en su rostro era un reflejo de su confianza, pero también de la satisfacción que sentía por estar tan cerca de alcanzar su objetivo. Todo está sucediendo como debe ser, murmuró Silver, apoyando su mano sobre el panel de control. Los monitores mostraban las ubicaciones de las esferas del dragón y los movimientos de Sonic, Sally y los demás. Cada vez más cerca de las esferas, pero también más cerca de caer en su trampa. La trampa que Fleetway, Tails y sus otros aliados, como Nine, ya estaban ejecutando. Fleetway ha hecho su parte, y Nine, bueno, Tails, ya no es quien era. Ya está completamente bajo mi control. Silver no dejó de sonreír mientras observaba cómo la lucha entre los Freedom Fighters y su propio ejército se intensificaba. Tails había perdido todo vestigio de su antigua personalidad, y con ello, su lealtad. Ahora era Nine, y Silver lo había transformado en una pieza esencial de su plan maestro. Pero había algo en el aire. Algo que comenzaba a rozar la cuerda tensa de la duda. Silver no podía evitar sentir un pequeño malestar en su interior. ¿Y si Fleetway no estaba tan bajo su control como pensaba? La forma en que ella observaba a Tails, casi con una preocupación palpable, lo hizo cuestionarse por un momento. ¿Qué pasaba si Fleetway todavía sentía algo por su antiguo amigo? ¿Qué si su lealtad a él se desmoronaba? ¿Lo haría? ¿O se convertiría en su mayor traidora? Mientras tanto, en la zona de batalla, Tails, ahora completamente dominado, sostenía el arma con firmeza. Sus ojos no mostraban ninguna emoción. Simplemente estaba haciendo lo que había sido programado para hacer. Fleetway estaba al tanto de cada movimiento, de cada acción. Su presencia aún resonaba en los confines de su mente, pero el control de Silver era total. Sonic y Sally se mantenían en sus posiciones, preparados para cualquier ataque. La tensión era palpable. Sus cuerpos estaban listos para moverse en un instante, pero no sabían cómo reaccionar ante la situación de Tails. ¿Era aún posible salvarlo? ¿O ya era demasiado tarde? Tails, ¿no eres tú?, murmuró Sonic, mirando a su amigo con tristeza. Tienes que luchar, ¿me escuchas? Lucha contra esto. Sally no podía dejar de mirar a Tails, y la tristeza que sentía se mezclaba con la desesperación. Había sido una amiga cercana de Tails durante tanto tiempo, pero ahora, frente a ella, solo había una sombra de la persona que conoció. Tails había sido su compañero, su confidente, y ahora él solo seguía órdenes sin cuestionar. Pero lo peor estaba por llegar. La entrada de Fleetway en el campo de batalla alteró aún más la dinámica de la lucha. Con una sonrisa fría y calculada, ella caminó hacia la escena, observando a los dos Freedom Fighters como si fueran meros peones en un juego de ajedrez. ¿Qué tal, Sonic? ¿Sally? Me alegra ver que aún están luchando, pero ya es demasiado tarde. Fleetway habló con un tono de superioridad, disfrutando de cada palabra que pronunciaba. Tails ya no está con ustedes. Nine tiene un propósito mucho mayor ahora. Sonic apretó los dientes. No voy a rendirme. No importa lo que estés diciendo, vamos a salvar a Tails. Es solo cuestión de tiempo hasta que encuentres lo que has perdido, Fleetway. Fleetway se rió suavemente, como si sus palabras no tuvieran ningún peso. Tienes tanta fe en tus amigos. Es adorable, pero inútil. Tails ya está más allá de tu alcance, y si no me creen, pues entonces, que lo vean ustedes mismos. Con un movimiento de su mano, Fleetway activó una de las esferas de control, conectando a Tails aún más con su voluntad.
Un brillo siniestro recorrió sus ojos, y el arma en sus manos se levantó hacia Sonic. «Tails, no lo hagas», gritó Sally, pero no hubo respuesta. Solo una mirada vacía, distante. Tails apretó el gatillo, y el impacto hizo que el suelo temblara, mientras Sonic lograba esquivar por poco el disparo. La pelea ya no solo era física. Ahora se trataba de la voluntad. ¿Quién ganaría, la fe en los amigos o el control absoluto de Fledway? La respuesta aún no estaba escrita. En la base lunar, Silver sonreía aún más mientras observaba la pelea a través de los monitores. Todo iba según lo planeado, pero no podía dejar de pensar en Fledway. ¿Realmente estaba completamente bajo su control? No podía confiar en ella al 100%, eso era seguro. Pero había algo que lo mantenía confiado. El futuro, todo lo que había trabajado para lograr, estaba tan cerca. Es solo cuestión de tiempo, se dijo a sí mismo. Cuando Tails termine de ser controlado por Nine, y Fledway ya no sea un obstáculo, todo será mío. El poder estaba a su alcance. La victoria, la supremacía, todo eso sería suyo. Y no importaba qué sacrificios tuviera que hacer. Porque Silver sabía que al final, solo uno podía ser el verdadero dueño de este mundo. El sol brillaba intensamente sobre la base lunar de Silver, iluminando el extenso laboratorio que él había convertido en su hogar. En un rincón, algo peculiar destacaba entre los monitores, las máquinas y los gráficos brillantes. Una pequeña figura verde, casi como una planta, se movía lentamente sobre el suelo metálico. Era la girasol de plata. Su cuerpo era una mezcla entre humanoide y botánico, con una estructura parecida a una planta de plantas vs. Zombies 3. Su tronco verde tenía una textura suave y fibrosa, pero resistente, mientras que su cabeza era una enorme flor amarilla, siempre orientada hacia la luz, un símbolo de energía inagotable. Sus hojas se balanceaban suavemente mientras caminaba por la base, buscando su siguiente tarea. Tenía un propósito específico dentro de los planes de Silver, y ese propósito se iba cumpliendo a la perfección. Silver había creado a la girasol de plata para asistirle, un experimento que fue diseñado para nutrir la base, recolectar datos sobre los enemigos, y sobre todo, para ayudar en el control de la energía que mantenía la base activa. Su función no era combatiente, pero su poder para curar y proporcionar apoyo era invaluable. Aunque no estaba diseñada para pelear, sabía cómo reponer fuerzas a sus aliados, algo esencial en la batalla contra los Freedom Fighters. La girasol de plata pasó por las distintas cámaras, absorbiendo la luz artificial que la rodeaba, y con cada paso, parecía crecer un poco más. Mientras caminaba, los pocos soldados que se encontraban cerca la saludaban, reconociendo su importancia dentro de la estructura de la base. Era una creación única, una mezcla de tecnología avanzada y naturaleza viva, diseñada exclusivamente para un único propósito: asegurar la supervivencia de Silver. Sin embargo, algo extraño comenzó a suceder mientras la girasol de plata caminaba. Sus sensores detectaron una señal de interferencia, algo en las frecuencias cercanas a la base estaba alterado. No era solo un problema con los monitores. Era algo más. Sin duda, el conflicto con los Freedom Fighters estaba afectando más de lo esperado. La girasol se detuvo frente a uno de los grandes monitores, que mostraba una representación virtual del planeta donde los Freedom Fighters se encontraban. La imagen mostraba a Tails, a Fledway, y a Nine, todos moviéndose a través de territorios desconocidos. El conflicto seguía, y la girasol podía percibir la tensión. Un suspiro resonó en su interior, si es que una criatura como ella podía tener algo tan humano como un suspiro. «Ellos están cerca», murmuró en su tono suave, casi musical. No estaba hablando con nadie en particular, solo consigo misma. Pero, a medida que lo decía, sus pensamientos se entrelazaron con la presencia de Silver. Él siempre la observaba de alguna manera, sin importar si estaba físicamente cerca o no. Sentía que su creador la vigilaba, confiando en que ella mantuviera todo bajo control. Fue entonces cuando la girasol de plata se acercó a uno de los muchos dispositivos que Silver había preparado para recolectar energía. Sin pensarlo, comenzó a absorberla, como si fuera parte de un mecanismo natural. Aunque su aspecto pudiera parecer inocente, la girasol era una de las piezas clave para los planes de Silver, y su función era mucho más compleja de lo que muchos imaginaban. En una de las esquinas más oscuras de la base, Silver observaba a través de una pantalla holográfica, analizando los datos que su creación había recolectado.
A pesar de que había tenido momentos de duda sobre Fledway, sentía que la girasol de plata nunca le fallaría. Ella es como la tierra misma, pensó para sí. Siempre se adapta, siempre se regenera. Todo en este mundo está en constante cambio, pero la girasol permanece. Así es como yo seré. En la pantalla, el rostro de Fledway apareció brevemente, con una expresión de frustración. Silver había recibido informes sobre las recientes acciones de sus enemigos, y aunque todo parecía ir según lo planeado, el avance de los Freedom Fighters no podía subestimarse. La girasol de plata era su última línea de defensa contra cualquier desastre. Su naturaleza era clave, su habilidad para regenerar, curar y alimentar la base era la pieza que faltaba en su tablero. Mientras tanto, la girasol continuaba sus movimientos dentro de la base. En su interior, sentía un leve conflicto, un impulso que la instaba a hacer más. ¿Era el deseo de complacer a Silver? ¿O acaso estaba desarrollando su propia voluntad? Cada vez más se cuestionaba su papel. Pero en el fondo, sabía que solo había una respuesta posible: obedecer. Porque en el jardín de plata que Silver había creado, ella no era solo una flor. Ella era el guardián que protegía el futuro, y con cada paso que daba, estaba más cerca de completar su misión: asegurar que la victoria de Silver fuera inevitable. La base lunar de Silver permanecía silenciosa, pero el bullicio del exterior no se detenía. Los eventos se desarrollaban en capas que se superponían. Las batallas, las maniobras, las estrategias, y las tensiones internas que comenzaban a formarse en el corazón de sus aliados y enemigos por igual. Mientras Silver observaba las pantallas, una sombra pasó por los corredores, como una figura flotante que se deslizaba entre las sombras. Era Fledway, quien había llegado para ofrecer más de sus aportes a la misión que Silver había encargado. Aunque su rostro no mostraba ninguna emoción, su presencia era inquietante. Fledway no tenía dudas sobre sus acciones. El propósito estaba claro: la destrucción de los Freedom Fighters, pero había algo que rondaba en su mente. Aquella pequeña incertidumbre que había sentido al enfrentarse a Sonic, y esa ligera duda sobre si realmente había hecho lo correcto al unirse a Silver, nunca desaparecía. No se trataba de remordimiento, sino de una sensación extraña de desarraigo. Algo dentro de ella comenzaba a cuestionar si estaba eligiendo el lado correcto, pero, como siempre, sus acciones seguían siendo las de una soldado leal, que respondía a la voluntad de su líder. Mientras Fledway caminaba por los pasillos, el zumbido de los sistemas de la base le resultaba casi relajante. Estaba acostumbrada a estos sonidos. A pesar de ser una parte crucial del ejército de Silver, su rol parecía el de una sombra. Siempre al acecho, siempre observando desde las sombras, pero nunca realmente el centro de atención. A veces, se preguntaba si Silver la veía de la misma manera que veía a sus otras creaciones, como la girasol de plata, una pieza clave en un engranaje grande y complejo. De vuelta en la zona principal de la base, la girasol de plata observaba las pantallas mientras absorbía más energía del entorno. Cada vez que absorbía, un pequeño resplandor verde salía de sus hojas, una chispa de poder que seguía siendo un recordatorio de su propósito. En su interior, algo comenzaba a cambiar. La constante absorción de energía no solo fortalecía su forma, sino que también estaba afectando su conciencia. En lo más profundo de su ser, el deseo de proteger, algo innato en su programación, comenzaba a fortalecerse más allá de su simple obediencia. Debo seguir cumpliendo mi misión, se decía a sí misma, pero algo en sus palabras no sonaba tan firme como antes. En sus recuerdos había una chispa de algo más, algo que no tenía cabida en la creación perfecta de Silver. No sabía si era la influencia de los Freedom Fighters o la conexión con el propio Silver, pero la girasol de plata comenzaba a sentir que había algo más en el mundo que solo ser una herramienta. Quizás, un propósito diferente. Un destino más allá de lo que Silver le había encargado. Sin embargo, su misión no había cambiado. Su deber seguía siendo claro. Mientras tanto, en otro rincón de la base, Silver observaba todo. Su mirada estaba fija en las pantallas, pero no solo veía los progresos de sus creaciones. También analizaba los movimientos de Sonic y Sally, quienes estaban avanzando con determinación hacia las esferas restantes. Sin embargo, no podía evitar una sensación de inquietud. Algo no estaba bien, y no se trataba solo de los enemigos que se acercaban. Había algo más profundo, una grieta en la estructura que había comenzado a mostrar sus señales. ¿Qué está pasando conmigo?, pensó Silver. ¿Por qué siento que algo está cambiando dentro de mí?
La sensación era extraña, como si algo se estuviera desmoronando desde adentro. Aunque no quería admitirlo, Silver no podía ignorar que las cosas no iban según el plan. Algo estaba alterando el equilibrio, y podría ser la chispa que encendiera una nueva guerra. Por otro lado, Sonic y Sally seguían con su misión, aunque el desgaste de los últimos enfrentamientos comenzaba a ser evidente en sus rostros. A pesar de estar juntos, un cierto malestar se había instalado entre ellos. Había una presión constante en el aire, una tensión invisible que no podían ignorar. Sonic, siempre confiado en su velocidad, comenzaba a sentirse cada vez más atrapado en la red de eventos que Silver había tejido. Mientras tanto, Sally, con su mente estratégica, empezaba a formular un plan a largo plazo, pero también sabía que el tiempo estaba en su contra. «Debemos llegar a esas esferas antes que ellos», le dijo Sally, tomando la mano de Sonic mientras avanzaban hacia el próximo destino. Sonic asintió, pero dentro de él había una incertidumbre creciente. Sabía que cada paso que daban los acercaba a un enfrentamiento inevitable, y aunque su espíritu aventurero le decía que podía hacerlo, no podía evitar preguntarse si habría un precio demasiado alto por la victoria. «Lo haremos», Sally respondió con una sonrisa, pero no estaba tan seguro de lo que estaba por venir. En la lejanía, el resplandor de la base lunar de Silver seguía brillando con fuerza, una fortaleza de tecnología avanzada y poder imparable. Mientras tanto, la sombra de un destino incierto se cernía sobre todos los que se encontraban en su órbita. La noche se había extendido sobre el horizonte. Sonic, con su mirada fija en el cielo estrellado desde lo alto de una colina, sabía que el momento que tanto había temido estaba por llegar. La batalla final, el último enfrentamiento contra Silver y sus fuerzas, se acercaba rápidamente. Pero, aunque su coraje no flaqueaba, algo más lo inquietaba. La constante presencia de su otro yo, Super Sonic, resonando en su mente. ¿Estás listo, Sonic?, preguntó Super Sonic, su voz profunda y llena de energía reverberando en la cabeza de Sonic, como una vibración en cada fibra de su ser. Sonic respiró profundamente antes de responder. «Estoy listo, o eso quiero creer. Pero hay algo que me inquieta, Super Sonic. Siento que cada vez que avanzamos, estamos siendo arrastrados más y más hacia el mismo lugar. Cada paso es más cerca de lo inevitable, y no sé si eso me emociona o me asusta». Super Sonic rió suavemente, un sonido que tenía tanto poder como sabiduría acumulada a través de las batallas que habían compartido. ¿Acaso no es eso lo que siempre hacemos? No somos de quedarnos atrás, Sonic. Siempre vamos hacia adelante, no importa lo que venga. Eso es lo que nos hace especiales. Sonic sonrió levemente, sintiendo la confianza de Super Sonic en sus palabras, pero no podía quitarse la sensación de que, esta vez, las apuestas eran mucho más altas. Pero esta vez es diferente, pensó Sonic, mientras miraba hacia la distancia, donde la sombra de la base lunar se perfilaba en la lejanía. Sabía que todo lo que habían hecho hasta ahora los había llevado a este punto de no retorno. Y las preguntas que lo asaltaban eran inevitables. ¿Había algo más en juego de lo que estaba dispuesto a arriesgar? ¿Podrían realmente ganar? Super Sonic, percibiendo la indecisión de Sonic, le respondió, como si hubiera leído sus pensamientos. No tienes que hacerlo solo, Sonic. Siempre hemos sido un equipo. Tú y yo, juntos, somos imparables. No te preocupes, no importa cuán difícil sea la pelea. Si algo sale mal, estaré allí para asumir el control. Pero por ahora, tú tienes el control. Tú decides cómo termina esto. Sonic cerró los ojos un momento, permitiendo que la calma se apoderara de él. Recordaba todas las veces en las que había enfrentado grandes desafíos, y siempre había salido adelante, a veces con más suerte que habilidad, pero siempre con el mismo resultado. Su confianza, su velocidad, su voluntad inquebrantable, eso lo había llevado hasta aquí. Gracias, Super Sonic. No te preocupes, esto no acaba aquí. Vamos a ganar, como siempre lo hacemos. La conversación fue breve, pero dejó a Sonic con una sensación de propósito renovado. No importaba cuán compleja se volviera la situación, él seguiría adelante, no solo por él, sino por sus amigos, por la libertad de su mundo, y por todos los que confiaban en él. Se puso de pie con determinación, mirando hacia la base lunar, su destino final. Sabía que no habría vuelta atrás, pero su espíritu nunca había estado más firme. Super Sonic estaba allí para apoyarlo, y aunque él mismo no podía ver el futuro, su confianza en la victoria no vacilaba. Vamos, Sally.
gritó Sonic con una sonrisa, comenzando a correr a toda velocidad. La energía y el impulso lo recorrían. El final está cerca, pero no nos vamos a detener hasta que tengamos esas esferas. Sally, que había estado observando con atención desde lejos, sonrió mientras corría junto a él, sus pasos sincronizados. Vamos, Sonic. Lo haremos. Juntos, como siempre, avanzaron hacia la batalla que definirá su destino. Silver se encontraba en su sala de control, observando la pantalla frente a él. En la oscuridad de su base lunar, la luz fría de los monitores iluminaba su rostro serio, con su mirada fija en el mapa que mostraba la localización de las esferas. Había llegado al punto de no retorno, todo se estaba alineando para la confrontación final, y la verdad, no podía evitar sentir una mezcla de emociones complejas. La victoria ya estaba al alcance de su mano, pero también una pregunta persistente lo atormentaba. ¿Qué haría después? Sonrió de forma enigmática al pensarlo. ¿Qué haré después de ganar? Pensó para sí mismo. Un pensamiento aparentemente simple, pero con enormes implicaciones. Silver había luchado por tanto tiempo, había hecho sacrificios, y ahora todo estaba por culminar en la batalla final. Pero, ¿y luego? Una vez que destruyera a Sonic y sus amigos, ¿qué quedaría para él? ¿Poder reinar sobre todo el mundo? No, eso suena vacío. Reflexionó en voz baja, apoyando los dedos contra su rostro. Lo que había buscado durante tanto tiempo no era una simple victoria. Era un propósito que, al final, le ofrecía más preguntas que respuestas. Al principio, su única motivación había sido acabar con Sonic y sus amigos, porque los consideraba una amenaza para su visión del futuro. El caos, la anarquía, la lucha constante, todo eso había sido parte de la ecuación que Silver había intentado solucionar. Pero al mirar la situación ahora, ya no estaba tan seguro de si esa era realmente la respuesta correcta. El enfrentamiento con Sonic le había hecho darse cuenta de que la lucha constante podría no ser la solución para nada. ¿Y qué pasa si gano? ¿Qué haré cuando ya no haya nada por conquistar? Pensó, sintiendo una leve incomodidad. Sabía que su motivación era más compleja de lo que parecía. Si derrotaba a todos los que se interponían en su camino, ¿quedaría alguna razón para continuar? ¿O simplemente se hundiría en la misma oscuridad que había intentado evitar en un principio? En ese momento, la puerta se abrió ligeramente, y una sombra apareció en el umbral. Pensando en el futuro, Silver. Era Fledway, quien había entrado en la sala silenciosamente. Su presencia era algo que Silver había llegado a respetar, aunque su lealtad siempre fuera incierta. Ella caminó lentamente hacia él, sus ojos llenos de una mezcla de curiosidad y respeto. Silver no se molestó en volverse hacia ella, continuó mirando el mapa mientras reflexionaba en su mente. Es algo inevitable, ¿no? Todos lo pensamos. ¿Qué haré después de esto? Dijo Fledway, como si leyera los pensamientos de Silver. No lo sé. Silver respondió con una pequeña sonrisa amarga. Lo único que sé es que, por ahora, debo ganar. Después, ya veré. Fledway asintió, acercándose más. Lo que venga después no importa tanto, ¿verdad? Lo importante es lo que haces ahora. Y ahora, tú estás más cerca que nunca de conseguir lo que quieres. Silver suspiró, con una leve sonrisa en su rostro. Sí, estoy cerca. Pero incluso ahora, sigo preguntándome si esto es lo que realmente quiero. Fledway lo observó por un momento, como si tratara de analizar sus palabras. Pero no dijo nada más, no hacía falta. Sabía que Silver estaba lidiando con más que solo la batalla que se avecinaba. Había algo más profundo en su mente, algo que lo estaba empujando, pero a la vez, lo mantenía atrapado en un ciclo de dudas. Era evidente que el poder no lo llenaba como antes. Quizá lo que realmente buscaba era un propósito, algo más allá de la victoria. Tal vez nunca lo sepamos, Fledway dijo en voz baja, pero no te olvides, después de todo esto, siempre hay alguien esperando que se tome una decisión. Silver asintió lentamente, agradecido por la presencia de Fledway, pero también consciente de que la batalla final que se avecinaba definiría no solo su destino, sino el de todos los que le rodeaban. Con un último vistazo al mapa, Silver dejó escapar un suspiro profundo y volvió a la pantalla. Por ahora, todo lo que importa es ganar. Después, ya veremos qué viene. Mientras Silver reflexionaba en la soledad de su sala de control, en otras partes del conflicto los engranajes del destino giraban en silencio, preparando el terreno para la inevitable tormenta.
En la Tierra, Sonic y Sally se habían refugiado temporalmente en una vieja cabaña oculta entre los árboles, no lejos del último sitio donde fueron emboscados por Nine y Fledway. La lluvia comenzaba a caer con suavidad, mojando el techo de madera podrida mientras Sonic, aún vendado por la herida que Tails ahora Nine le había causado, miraba al techo pensativo. Sally, sentada junto a él, revisaba un pequeño dispositivo con la ubicación de las esferas. No se han movido, están quietas. Demasiado quietas, susurró. Eso significa que nos están esperando, respondió Sonic sin emoción, su voz más ronca de lo normal. ¿Cómo estás?, preguntó Sally, aunque sabía la respuesta. Mejor que antes, peor que nunca, bromeó con una sonrisa cansada. Pero ella no respondió con una risa, solo bajó la cabeza. En la luna, Girasol, la asistente vegetal de Silver, regaba las flores modificadas del jardín lunar. Su cuerpo, similar al de Plan VS Zombies 3, irradiaba un leve resplandor verde, sus hojas brillaban tenuemente bajo la luz artificial del domo. Aunque su función principal era mantener la calma en la base, Girasol sentía algo extraño creciendo en su corazón artificial. Una especie de tristeza, una sensación de que todos se estaban preparando para perder algo, incluso si ganaban. El amo Silver está muy callado últimamente, ¿será porque le teme a la paz?, murmuró en voz baja mientras un pétalo caía suavemente al suelo. En otra sala, Prototype Blaze revisaba las últimas mejoras que había hecho a los soldados metálicos, incluyendo al nuevo General Halo y sus versiones modificadas de Megatron y Optimus Prime. Aunque ya no estaba directamente en el bando de Shagetta, tampoco confiaba del todo en Silver. Estaba atrapada en un terreno gris. Lo que viene no es solo una guerra, es una redefinición del equilibrio, dijo, grabando su pensamiento en un diario oculto. Luego miró una pantalla con la imagen de Silver meditando en la oscuridad. O lo salva todo, o lo destruye todo, susurró. En el espacio exterior, más allá de la órbita lunar, Mepica un pulmón flotaba dentro de una cápsula metálica improvisada, recuperándose de su sobreesfuerzo anterior. Aunque nadie lo tomaba muy en serio, había demostrado ser una pieza clave. Observaba una caja con su nombre escrita con marcador permanente. Plan B. Si todo se va a la mierda, usaré esto. Pero espero no tener que hacerlo, dijo con tono serio, algo completamente fuera de su carácter habitual. Tangle y Whisper observaban desde la distancia, escondidas en una base de la resistencia en ruinas. No podían actuar directamente aún, pero sus ojos estaban puestos en el momento justo para volver a escena. ¿Crees que Silver aún tenga algo de él?, preguntó Tangle. Whisper simplemente negó con la cabeza. No. Solo queda su misión. Y las misiones no perdonan. Y mientras tanto, en lo más profundo del vacío dimensional, Mark Grayson meditaba en silencio frente a un altar de energía, sintiendo que todo lo que había vigilado por siglos estaba llegando a un punto crítico. A su lado, un reloj sin manecillas latía lentamente. Aún no, pero pronto. Susurró, como si ya supiera que la historia estaba a punto de cambiar. Fin del capítulo 64.